Buenas noches. Bienvenidos a la ceremonia de inauguración de la Cátedra Extraordinaria Federico E. Mariscal 2019, otorgada al doctor Gabriel Merigo Basurto. El día de hoy nos acompañan en el presidio el maestro Marcos Massari Iriar, director de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. La doctora Diana Mario Esteban, coordinadora del programa de maestría y doctorado en arquitectura de la UNAM. La doctora Carmen Valverde, coordinadora del Centro de Investigaciones en Arquitectura, Urbanismo y Paisaje. Y el doctor Gabriel Merigo Basurto. La Cátedra Extraordinaria Federico E. Mariscal ha sido instituida en 1984 por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Arquitectura. La Cátedra Extraordinaria Federico E. Mariscal se otorga a profesionales de la arquitectura en México en reconocimiento a su destacado y alto nivel de desempeño en el área, no siendo necesario que sea docente activo de la Universidad Nacional Autónoma de México. Este reconocimiento es acordado por el H. Consejo Técnico de la Facultad de Arquitectura. La cátedra pretende acercar al laureado a la comunidad académica para que comparta sus experiencias y conocimientos con alumnos y profesores. Las cátedras celebradas de 1984 a la fecha son las siguientes. 1984. La arquitectura como disciplina de servicio. Arquitecto Pedro Ramírez Vázquez. 1985. Diseño arquitectónico para zonas sísmicas. Arquitecto Enrique Landa Berno. 1986. La arquitectura prehispánica y su influencia en la arquitectura moderna de México. Arquitecto Agustín Hernández. 1987. La planificación y proceso político. Arquitecto Vicente Medel. 1988. Arquitectura nosocomiana. Arquitecto Enrique Yáñez de la Puerta. 1990. La arquitectura de Augusto H. Álvarez. 1991. Ideas y obras. Arquitecto Teodoro González Millán. 1992. Arquitectura, raíces y fuentes de inspiración. Arquitecto Ricardo Legorreta Vilchis. 1993. Hacer ciudad, haciendo arquitectura. Arquitecto Félix Sánchez Aguilar. 1994. Estancias y recorridos arquitectónicos en el lugar, en el espacio y en el tiempo. Arquitecto Carlos Mijares Bracho. 1996. Composición arquitectónica a través del tiempo y el espacio. Arquitecto Vladimir Caspe. 1997. Arquitectura, perdurabilidad y trascendencia. Arquitecto Abraham Sabludowski. 1998. Composición, espacio, forma. Arquitecto Francisco Serrano. 1999. Arquitectura, ciudad y naturaleza. Proyectos del hielo y el vacío. Arquitecto Mario Shetland Garduño. 2000. Arquitecto Fernando González Bortázar. Arquitectura, pensamiento y creación. 2001. Arquitecto Augusto Quijano Acre. Arquitectura yucateca actual. Transiciones entre interior y exterior. 2002. Arquitecto Bernardo Gómez Pimienta. De la arquitectura al objeto. Cambios de escala. 2003. Nuño MacGregor de Buenos. Hacer arquitectura. Ideas, oficio, circunstancias. 2004. Isaac Broek. Arquitectura y lugar. 2005. Naturaleza y diseño. Mario Lazo. 2006. Naturaleza y identidad como fuente de inspiración. Javier Senocien. 2007. Experiencias para la arquitectura necesaria y posible. Dr. Carlos González Lobo. 2008. Maestro Eduardo Saad El Yuri. Sonido, silencio, acústica y arquitectura. 2009. Maestro Alfonso Ramírez Ponce. Geometría, tradición y música. Recuentos biográficos.
2010, Alejandro Luna de Ledesma, Escenografía y Arquitectura Teatral. 2010, Ricardo Prado Núñez, La restauración como disciplina. 2012, Pensar, repensar arquitectura, Pepe Moyano. Arquitecto José Bernardo Moyano López. 2013, Taller Mauricio Rocha, Gabriela Carrillo, Procesos. 2014, Arquitecto Javier Sánchez Corrado, Construyendo una práctica. 2015, Arquitectura, Servicio Público y Entorno, Ernesto J. Velasco León. 2016, Arquitecto Enrique Ortiz Flores, La producción social del hábitat, Potencial transformador, desafíos y oportunidades al quehacer del arquitecto. 2017, Diego Villaseñor Cusi, Más allá de la arquitectura emocional. 2018, De la casa a la plaza, la experiencia del espacio, Felipe Leal Fernández. 33ª edición, Conservación del Patrimonio Arquitectónico de México, Dr. Gabriel Mérigo Basurto. Dr. Gabriel Mérigo Basurto, arquitecto por la Universidad Iberoamericana, maestro en restauración de monumentos y doctor en arquitectura por la Universidad Nacional Autónoma de México, ambos con mención honorífica. Investigador titular del Centro de Investigaciones de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, CIAU. Miembro de la Comisión Nacional de Zonas y Monumentos Artísticos del Instituto Nacional de Bellas Artes. Reconocimiento al mérito Carlos Champón en la categoría Restauración de Monumentos 2012 del Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México. Mención honorífica en la categoría de Publicaciones de Restauración en la 9ª Bienal de Arquitectura 2006 de la Federación de Colegios de Arquitectos de la República Mexicana. Cuenta con más de 30 años de experiencia en el área de restauración de monumentos y en el rescate de numerosos inmuebles históricos en todo el país. Ha restaurado, entre muchos otros, los siguientes monumentos: Palacio Municipal de la Ciudad de Campeche, Castillo de Chapultepec, Residencia del arquitecto Antonio Rivas Mercado, Palacio Nacional, Palacio Postal, la Casa Borda en Taxco, Casa Matriz de Nacional Monte de Piedad, Casa Matriz de Montepío Luz Aviñón, Cine Variedades, Extemplo de San Agustín, Colegio de San Ildefonso, Museo del Chopo, Museo de las Constituciones en San Pedro y San Pablo, Edificio sede de la Secretaría de Salud, Frontón México, Banco de México, Academia de San Carlos, Museo de Sitio de Chapultepec, Tienda Bershka de Centro Histórico, Edificio La Esmeralda, Monumento a la Revolución, entre otras obras importantes. Ganador del Premio Universidad Nacional 2019 en el área de Arquitectura y Diseño por la Universidad Nacional Autónoma de México. Demos la bienvenida al doctor Gabriel Mérigo Basurto. Le pedimos al maestro Marcos González Villar dirigir unas palabras al público. Buenas tardes a todos. Es un honor acompañar a Gabriel en esta apertura de la Cátedra Federico Mariscal, que es en realidad un reconocimiento de la universidad hacia aquellos que pueden vincular, como ya se dijo, la práctica, el ejercicio profesional, en este caso particularmente la academia. Asimismo, es importante recordar que esta cátedra es una cátedra honoraria. En realidad lo que estamos haciendo es robarle tiempo a Gabriel y todas sus actividades para que pueda compartir con nosotros sus conocimientos y su experiencia, que particularmente son lo que caracteriza a la figura de Gabriel. Cómo poder realizar el trabajo profesional y al mismo tiempo vincularlo con la investigación y vincularlo con la enseñanza como labores sustantivas de la universidad. Nos acompaña en el presidium Diana Ramiro como coordinadora del programa de maestría y doctorado, del posgrado en donde tiene sede esta cátedra, y Carmen Valverde
quien en realidad es la coordinadora del Centro de Investigaciones en Arquitectura, Urbanismo y Paisaje, que son las dos sedes en las cuales incide dentro de la universidad y en las que participa activamente. Quisiera hacer la palabra. Bueno, buenas tardes. Para mí es un gusto estar en esta mesa acompañando a Gabriel Merigo, quien no solo es un destacado restaurador, un destacado investigador, un muy querido profesor en el posgrado, sino que también es un amigo de muchos de nosotros. Entonces, primero que nada, felicitarlo y compartirle el gusto que tenemos, no solo tú, muchos de los que estamos aquí estamos muy contentos de que seas tú quien en esta ocasión ocupe la cátedra. También quiero agradecerle al director, al maestro Marcos Massari, por convocarme a esta mesa, por esta historia de que la cátedra viene del posgrado, que es una historia ya antigua. En realidad, investigando un poco, sabemos que la primera era la de 1984, que ocupó el arquitecto Ramírez Vázquez, pues la ocupó con esta sede de la División de Estudios de Posgrado, una estructura que ahora ya no tenemos, pero por alguna razón que descubriremos más adelante, posiblemente tenga que ver con el doctor Jorge Rocha, esa cátedra llegó por allá al posgrado, y bueno, por eso es que nos invitan en esta ocasión. Una cátedra es un espacio académico para que un destacado académico, como puede ser uno cotidiano, un ordinario, su clase, su cátedra, o puede ser una extraordinaria como esta, que supone que es superior, ¿no?, fuera del ordinario. Por eso esta cátedra extraordinaria que reconoce al arquitecto Federico Mariscal. Me parece que es ocasión también para recordar al arquitecto Federico Mariscal, y si no tiene problema, pues tengo una breve biografía del arquitecto Federico Mariscal que me gustaría leer para que recordáramos por qué tan destacado evento académico que anualmente se celebra en nuestra facultad lleva su nombre. Federico Mariscal nació en Querétaro el 7 de noviembre de 1881 y falleció en la Ciudad de México en 1971. Cursó la carrera de arquitectura en la Escuela Nacional de Bellas Artes de la Academia de San Carlos. En 1902 ganó el primer lugar por su proyecto Sanatorio de Tuberculosos y obtuvo su título el 24 de diciembre de 1903. En los años siguientes se encargó de su primer proyecto de envergadura con la Inspección General de Policía en la Ciudad de México, convertida en la sexta delegación de policía, donde hizo gala de sus conocimientos de los estilos inglés y gótico normando. Es un edificio que todavía existe. En más de 53 años estableció una importante trayectoria docente como jefe, guía y coordinador de grupos de maestros de las enseñanzas de dibujo y oficios en la Escuela Nacional Preparatoria y en la Escuela Nacional de Bellas Artes, después Escuela Nacional de Artes Plásticas, como profesor de arquitectura comparada, presupuestos y avalúos, composición de elementos de los edificios y también como creador de la Cátedra de Historia del Arte en la entonces Escuela Nacional de Arquitectura. Entre sus obras sobresalen el Teatro en la Ciudad de México Esperanza Iris, el cual proyectó en mayo de 1917 junto con el arquitecto Ignacio Capetillo y Servín. En 1934, a petición del entonces presidente Pascual Ortiz Rubio, concluyó el Palacio de Bellas Artes. De 1942 a 1948, construyó el edificio anexo del Gobierno del Distrito Federal, situado en la Plaza de la Constitución. El gran reto de esta obra fue construir un inmueble nuevo, funcional, de aspecto colonial, que guardase armonía con los demás edificios del Sol. El 17 de diciembre de 1959 recibió el reconocimiento de profesor emérito de la Facultad de Arquitectura. En 1984, la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México estableció la Cátedra Extraordinaria Federico Mariscal. Fue fundador del Colegio de Arquitectos de México, presidente de la Sociedad Mexicana de Arquitectos
y miembro de las principales sociedades de arquitectos a nivel internacional. El 22 de enero de 1945 fue nombrado por el Consejo Universitario como uno de los primeros miembros de la Junta de Gobierno de la Universidad Nacional Autónoma de México. En sus más de 60 años de continua docencia, fue maestro de la mayoría de los arquitectos egresados de la UNAM, lo que nos da una pista de por qué esta cátedra recibió su nombre, y de casi todos los arquitectos destacados de México. Le decían arquitectos de arquitectos, ¿no? Entonces, bueno, es un gusto y pues muy merecido, ¿no? El nombre que lleva la cátedra es muy merecido quien la ocupa hoy, a partir de ahora. Gracias. Buenas tardes. Igualmente me uno a las felicitaciones por dos grandes motivos. Hoy inicia la cátedra extraordinaria de Federico Mariscal a cargo del doctor Gabriel Murillo. Pero si han revisado Gaceta o en los pasillos de la facultad, sabemos que el doctor México ha sido, se le ha otorgado el Premio Universidad Nacional, otra gran distinción para él. Entonces, de manera particular, el Centro de Investigaciones en Arquitectura, Urbanismo y Paisaje se siente, está orgulloso. Es un honor para nosotros que por segunda ocasión a un miembro del personal académico tenga la oportunidad de impartir esta cátedra. No es fácil, solamente aquellos arquitectos, y ojalá que en un futuro arquitectas pueden compartirnos sus conocimientos. Es importante en esta ocasión que nos va a hablar sobre restauración. Hace, yo creo que un año aproximadamente, tuvimos en el CIAP la oportunidad de escucharlo y el doctor México nos narró cómo restauró el monumento a la madre junto con otros arquitectos, pero la forma en que nos fue narrando pues enriquece nuestros conocimientos. Agradezco el estar aquí presente, sí, y la mejor de deseos que todos hagamos bien, ¿sí? Dentro de las cualidades que tendrá esta cátedra y que tiene que ver justamente con el perfil profesional y de investigación de Gabriel, creo que hay dos aspectos fundamentales, que es poder mirar la restauración desde la teoría, aproximarse a ella a través de la práctica, pero algo que caracteriza a este siglo XXI es justamente el trabajo multidisciplinario y la conformación de equipos. Sabemos que el trabajo de restauración es un trabajo que requiere de la conformación de grupos interdisciplinarios para abordar de diferente forma la restauración del edificio mismo, pero que tiene que ver también con la gestión y la conformación de equipos para el desarrollo de diferentes obras. Hoy, por ejemplo, nos acompaña Felipe Leal, el arquitecto Felipe Leal participará en una de las presentaciones, me imagino que es en la mesa redonda al final. Una de las cuestiones importantes de esto es que asociamos la arquitectura como la arquitectura y en realidad la restauración es parte hoy de la arquitectura también. La conservación de los monumentos nos permite
entender el pasado para mirar al futuro, y en algunas ocasiones nos permite también entender quiénes somos y por qué estamos aquí. Casos como el de la Casa Rivas Mercado, sobre la cual trabajo tantos años, hablan de procesos de investigación que nos permiten entender lo que en algún momento la personalidad de Rivas Mercado, el trabajo del arquitecto, pero también las formas de vida, el uso de los materiales, y particularmente algo que es excepcional en el trabajo de Gabriel es la cantidad de géneros sobre los que ha trabajado. Esto va en todos los siglos en el que ha habido arquitectura en México. A partir del periodo colonial ha trabajado en inmuebles de diferentes características. También ha participado con las autoridades, que esto es bastante complejo, y ha sido asesor de muchos de los cuerpos en conservación de monumentos. Y esto es un reconocimiento a su trabajo, un reconocimiento a una trayectoria que ha construido durante todos estos años como restaurador de monumentos. Creo que quienes yo conozco a Gabriel desde que estudiamos restauración juntos, y él escogió este camino de la restauración como la forma de desarrollo. Y conforme han pasado los años, podemos reconocer en Gabriel a este especialista en el trabajo de la restauración como un complemento de lo que los arquitectos habitualmente hacemos, pero sobre todo con una visión en donde conocer y entender el monumento es conocer y entendernos a nosotros mismos. Y en este caso te queremos agradecer que te tomes todo este tiempo para compartir con nosotros tus experiencias a través de las diferentes sesiones que habrá en la carrera. En este sentido, va a trabajar con todos los monumentos en los que ha desarrollado un trabajo de restauración, y nos llevará de la mano, sobre todo, con la forma en la que él visualiza la teoría, que es algo que comparte a través de todos los documentos que él ha escrito, y que nos permite también establecer un diálogo no solo entre especialistas de la arquitectura, y esto creo que es algo muy importante, sino un diálogo con la sociedad, un diálogo que permite a la sociedad también entender por qué restaurar, por qué conservar, y la importancia del trabajo que tiene la restauración en la conservación de la memoria, y particularmente en el entender el devenir de México. Gabriel, bienvenido, es para mí un honor que estés en esta cátedra. Ya Carmen antecedió informando que el viernes va a recibir el premio Universidad de la Vista, el reconocimiento, el premio Universidad en Arquitectura y Diseño, y les invitaría a ponerse de pie un momento, por favor. De esta forma, hacemos la apertura de la Cátedra Extraordinaria Federico de Mariscal 2019 al arquitecto Gabriel Mérigo Basurto, con el tema Conservación del Patrimonio Arquitectónico de México. Bienvenidos todos a la cátedra, con, desde luego, las expectativas enormes que tenemos de lo que aprenderemos y de la posibilidad de compartir con Gabriel este espacio académico para conocer el desarrollo de todos estos proyectos de restauración. Gabriel, felicidades. Agradecemos las palabras y la presencia del Presidium esta noche. Les pedimos pasar a tomar sus asientos para escuchar la introducción de la Cátedra 2019 por parte del doctor Gabriel Mérigo Basurto. Bienvenidos a todos. Es que nada, quiero dar las gracias al Presidio por sus palabras merecidas que han sido el día de hoy y que le dan uno más gasolina para seguir trabajando y seguir tratando de convencer a la población en general de la importancia que tiene preservar el patrimonio cultural de nuestro país para poder ordenar a las personas que nos van a suceder en el futuro. Muchas gracias por sus palabras, y yo quiero antes que nada también agradecerle a todas las personas con las que he trabajado en equipos interdisciplinarios, como bien dijo el director, que son los que finalmente
conformen los trabajos de restauración, porque son trabajos muy complicados y muy diversos que no pueden abarcar toda nuestra persona. Y les agradezco, muchos de ellos están presentes, muchos seguramente no están, pero los que no estén y los que están presentes, les doy las gracias por haber colaborado durante tantos años en una empresa tan interesante como la que es restaurar nuestro patrimonio y cuidar que se conserve para el resto de los tiempos. Vamos a dar inicio. El día de hoy es exclusivamente la plática de introducción. Vamos a platicar después un tema muy general de algunos proyectos que hemos trabajado, y en las siguientes sesiones que tendremos ya particularizaremos con distintos géneros y distintas épocas de monumentos que hemos trabajado, pero más a profundidad. Por lo pronto sería una generalización sobre el trabajo que hace un restaurador, sobre los motivos que lo han guiado en ese camino. Lo que queríamos decirnos antes que nada era hacernos la pregunta que hizo el mismo arquitecto Massari: ¿por qué restaurar nuestro patrimonio arquitectónico? ¿Por qué es eso de restaurar? Porque muchas veces nos preguntan: ¿tú eres restaurador? ¿Qué es eso? ¿Por qué eres conservador? ¿A qué obedece ese oficio? El gran escritor universal William Shakespeare decía: el pasado es prólogo. El pasado es prólogo. Eso nos pone a pensar en muchas cosas. La conservación de la arquitectura histórica constituye un vínculo único con nuestro pasado. Nos permite reconocernos como lo que somos, entender cómo llegamos a serlo y de qué manera esta condición nos hace ser diferentes al resto de nuestros congéneres. La rehabilitación de la arquitectura histórica es en sí un acto cultural por medio del cual nos reencontramos a nosotros mismos en nuestro pasado, en nuestro comienzo, y regresamos a la arquitectura a su sentido original, su razón de ser, al mismo tiempo que preservamos la memoria histórica de nuestra colectividad y definimos nuestra identidad como grupo humano. También nos es importante preservar nuestra herencia arquitectónica por el enorme significado que tiene para la comunidad, su gran potencial para el mejoramiento urbano y por lo mismo el mejoramiento de la calidad de vida, tomando en cuenta el severo deterioro que hemos vivido en nuestras ciudades en los últimos tiempos. Este mundo nada es para siempre. La arquitectura que construimos para vivir, trabajar o para realizar cualquier tipo de actividad también enfrenta un franco proceso de declinación al final de su existencia. En el momento de que un edificio deja de ser útil, este es abandonado o puede ser demolido. Verdaderas maravillas arquitectónicas se destruyen frecuentemente por diversos motivos: obsolescencia, decisiones del poder político o bien por cuestiones de rentabilidad financiera. Esta práctica resulta de la sensible pérdida de inmuebles de valor, lo que ha detonado un gran interés por la conservación de los inmuebles significativos en las distintas comunidades. Con el fin de entender un poco lo que es la restauración, hay que hacer notar que en nuestra práctica profesional de restaurar monumentos suelen aparecer vocablos que resultan confusos, como rehabilitar, arreglar, rehacer, embellecer, conservar, redecorar, renovar, remodelar, recuperar, reutilizar, restringir, una serie de vocablos. Todas estas palabras encierran pequeños matices que las distinguen y no pueden usarse con el mismo sentido. En realidad, la restauración es tan solo una modalidad de la conservación arquitectónica. Significa volver a poner una obra en el estado de estimación social que tenía antes, según su aspecto original. Eso es volver a poner una obra en el estado o estimación social que tenía antes, según el estado de su aspecto original. En el mundo del arte, restaurar se considera arreglar los daños que puede haber sufrido una obra o un monumento, con el fin de devolverle tanto su belleza inicial como su valor documental. En resumen, regresarle su condición de origen. El teórico de la conservación patrimonial arquitectónica italiano Cesare Brandi considera que solo aquellos objetos con mérito artístico son dignos de ser conservados y restaurados, porque son portadores de valores culturales que a la vez testimonios del pasado histórico, y ambos aspectos deben ser transmitidos a las generaciones futuras como elementos significativos de nuestro patrimonio. Por eso, Cesare Brandi afirma que la restauración debe ser entendida como el restablecimiento de la unidad potencial de la obra del arte en el tiempo. El restablecimiento de la unidad potencial de la obra de arte en el tiempo. De este concepto se deduce el objetivo expreso de reconocer y restituir los valores intrínsecos de la obra de arquitectura, es decir, los que pertenecen a su diseño original, por
consiguiente es necesario descartar las adiciones, desperfectos o alteraciones que hayan trastocado su valor intrínseco. Por otro lado, hay que reconocer que para muchos la conservación y la restauración de un inmueble histórico no es un tema prioritario, sobre todo cuando se presenta en el marco de algún proyecto inmobiliario de gran escala. En su caso, la rentabilidad financiera se sobrepone a todo tipo de iniciativa que se aleje de un objetivo monetario. Afortunadamente, en los últimos años, la preservación arquitectónica se percibe cada vez menos como un acto de nostalgia que obstaculiza el desarrollo urbano. Se le reconoce más como una variable que promueve el mejoramiento de la calidad de vida, al involucrar monumentos históricos de gran valor, proyectos contemporáneos aumentando su plusvalía. Asimismo, cada vez son más las sociedades de la comunidad internacional interesadas en preservar el patrimonio cultural que las distingue en un contexto de globalización que pone en riesgo alto su identidad. México no es una excepción y su notable patrimonio cultural le demanda un serio compromiso moral de preservarlo para las generaciones futuras, algo que solo puede lograr conjugando esfuerzos públicos con apoyos privados, dedicándole a la conservación de los monumentos arquitectónicos significativos. De hecho, la restauración de monumentos es una disciplina que tiene muchos años. Tiene muchos años de antigüedad. Desde hace más de 2000 años los emperadores romanos ya se preocupaban por conservar y restaurar los magníficos edificios de Roma. Consolidaban las partes de los inmuebles en peligro, recomponían sus elementos exgenerados o los liberaban de las adiciones y superposiciones ajenas. Inclusive en la antigüedad, tanto en Roma como en Grecia, ya existía el concepto de la valoración del patrimonio cultural. Los habitantes se sentían dueños o propietarios de los tesoros artísticos de su ciudad, y esto no solo debido a la apreciación que le podían tener como bien artístico, sino también por el reconocimiento de su valor como elemento de identidad y como testimonio histórico de los logros y de los méritos de la comunidad. De igual manera, en México, desde tiempos lejanos, nuestros antepasados ya eran conscientes del legado cultural invaluable de la arquitectura, y hoy más que nunca los mexicanos reconocemos la necesidad de su preservación como testimonio cultural, porque, citando al literato Octavio Paz, la arquitectura es el testigo insobornable de la historia. Además, los mexicanos somos un pueblo de gran devoción a muchas causas en las que creemos y reverenciamos, como es nuestro propio pasado, nos permite comprender el presente y nos da pie para poder proyectar el futuro. Una mirada al pasado para la valoración de nuestro patrimonio cultural es un recurso de inspiración que nos mueve al mejoramiento de la calidad de vida en el presente y en el futuro, a través de la apreciación de nuestra herencia arquitectónica. México es inmensamente rico. Nuestro país, a través del tiempo, ha generado una riqueza cultural única, un patrimonio arquitectónico invaluable, con un significado especial para los mexicanos, en tanto es un factor de identidad y fomenta la cohesión de un grupo humano. Para darnos una idea de la riqueza cultural de este país, basta con señalar las cifras publicadas por el Instituto Nacional de Antropología e Historia en su portal de Internet. México tiene 110.000 monumentos históricos y 200.000 sitios arqueológicos, por lo menos, sumando un total de 310.000 monumentos culturales. Digamos que en México tenemos 3 veces más monumentos que los Estados Unidos y Canadá juntos, cuando solo ocupamos el 10% del territorio de Norteamérica. Nuestro país además ocupa el 6º lugar en el mundo de sitios culturales inscritos en UNESCO, solo detrás de Gran Bretaña, Francia, España, Alemania e Italia. Esto debido a que siglos antes de que los europeos llegaran a América, los antiguos pobladores del territorio nacional ya habían constituido civilizaciones plenas de manifestaciones y muestras culturales que eran resultado del elevado desarrollo sociopolítico, religioso y cultural que caracterizó a estos pueblos. Sin embargo, el imperio azteca, y con este casi 3.000 años de civilización indígena, fueron destruidos en tan solo 2 años, 1519 a 1521. Hernán Cortés y su ejército impusieron una nueva religión y un nuevo medio de vida, permanecieron por 3 siglos en estas tierras. A pesar de esto, la Nueva España dada la nueva creatividad y capacidad de los diversos grupos étnicos, fue capaz de consolidar su propia arquitectura. Parte muy importante de nuestro contexto del legado arquitectónico está en el origen virreinal. Tenemos, por ejemplo, el antiguo Palacio de los Condes de Santiago de Carismaya, actualmente el Museo de la Ciudad de México.
una recreación del mestizaje en una de las esquinas del mismo inmueble, en la que se ve una cabeza mexica en un monumento virreinal. El monumento más importante de Latinoamérica lo tenemos en México y es la Catedral Metropolitana. Infinidad de monumentos en escuelas, en conventos, en toda la República se dejaron construir. Este en particular es el convento de la Pilar, y la parte más importante es que es un colegio convento que tiene simultáneamente ambas capacidades, porque no todos los conventos tenían la facultad de enseñar. Esto lo tenían sus constituciones, que eran tomadas de los jesuitas, por lo tanto tenían su facultad, la facultad de enseñar. Era un colegio en un edificio de la izquierda, de la derecha era el convento, tenía el templo en el centro. Otro monumento de una gran trascendencia es el más importante monumento de arquitectura hidráulica que se nos lleva el virreinato, que es el acueducto del Padre Tembleque, del franciscano Francisco Tembleque, que tiene más de 40, tiene más como 48 metros de longitud y más de 40 metros de altura. El legado de la época virreinal también se refiere a muchas construcciones domésticas que actualmente tienen usos varios. Por ejemplo, este es el centro histórico de la Ciudad de México. Obviamente la cantidad de catedrales y templos que nos dejó el virreinato adornan particularmente esta, es la Catedral de Morelia, Michoacán, esa viene de la obra de arquitectura. Regresamos a la Catedral Metropolitana con el Sagrario, con la época del barroco, que empieza a engalanar las fachadas y la arquitectura del momento. Miramos aquí toda la arquitectura virreinal de la época barroca. El Pocito también como una joya de la arquitectura colonial que heredamos. Barroco exuberante. Todo esto es material para cuidar y conservar y restaurar. Alrededor de 1780 y hasta 1830, en tiempos de la independencia de México, se desarrolló un estilo nuevo que sustituyó al barroco, que era el neoclásico. Realizaron a modelos griegos y romanos con monumentos extraordinarios como el del Palacio Marqués del Apartado de Manuel Tolsá, en la calle de Donceles y Argentina, o el mismo Palacio de Minería, también de Manuel Tolsá, en la plaza que ahora lleva su nombre, frente al Caballito. Espacio que ahora es de la universidad y que desempeña labores esenciales de docencia y difusión de la cultura en estos espacios extraordinarios de Manuel Tolsá. Y no solo en la Ciudad de México, sino en muchas otras localidades, particularmente esta que está en Guadalajara, el Hospicio Cabañas, también Manuel Tolsá. Hasta llegar al momento de que cambian las cosas, que es la aparición del porfirismo. Abandonando la dictatorial de don Porfirio Díaz, se construyeron innumerables obras arquitectónicas de inspiración europea con un gran valor, de las que aún se conservan varias. Entre ellas, la que está justamente enfrente de Minería, el Museo Nacional de Arte de Cecilio Confi, de los arquitectos que trajo de Europa Porfirio Díaz. El Palacio Postal, realmente, el arquitecto italiano Adamo Bari, también traído por Porfirio Díaz en aquella época. Espacios extraordinarios que nos legó en la época del porfirismo centralizado en cuestiones culturales. La construcción del Palacio de Bellas Artes, interrumpida por la Revolución y continuada después por el Instituto Mariscal. Ya veíamos la cantidad de arquitectura doméstica que nos legó el porfirismo, ahora siendo utilizado para otros fines, como en este caso
el restaurante Cardenal en la calle Palma. Edificios de lujo, el edificio de la Esmeralda, que ya veremos más adelante, tenemos la oportunidad de trabajar en él, ubicado en la calle 5 de la Católica y la calle Madero, un edificio que ahora es el museo Ahí. Y terminando con esta serie de monumentos, serie del pueblismo, con la Columna de la Independencia del arquitecto Antonio Rivas Mercado, maliciosamente puesta enfrente de un edificio de los siglos recientes. Después de la Revolución Mexicana, cambiando también los paradigmas, y empieza una búsqueda interna por las distintas formas de ver la arquitectura del arte en general, y aparecen modelos como este de Juan O'Gorman en la Casa de Olivia en Camerún, y muchos otros que tratan de identificar la arquitectura mexicana con distintas expresiones prehispánicas, coloniales, extranjerizantes, pero tratan de buscar una visión propia de la arquitectura mexicana, hasta llegar a la expresión más bella y más depurada de la arquitectura moderna en México, que se dio en la ciudad universitaria, ahora Patrimonio de la Humanidad, que tenemos la oportunidad de visitar casi diariamente. Está el bellísimo edificio de Juan O'Gorman en la biblioteca de la ciudad universitaria, parte baja de recorrida con sus obras de arte plástica. En fin, el legado arquitectónico es vastísimo, es el arqueológico, el milenal, del México independiente, el moderno y hasta el de nuestros días. Todo eso conforma el patrimonio cultural que tenemos que conservar y restaurar los que nos dedicamos a eso. Reconociendo que el patrimonio cultural es fuente inagotable de reflexión sobre nosotros mismos, vínculo entre los mexicanos de una y otra época, síntesis de las manifestaciones artísticas monumentales de cada momento de nuestra historia. A partir del México independiente, los mexicanos expresan su preocupación por la historia y por la conservación de su legado cultural, establecen instituciones con la finalidad de protegerlos. Se emiten así las primeras disposiciones aduanales para impedir la salida de las piezas arqueológicas. Se estableció la primera sala de exhibición de antigüedades con sede de la universidad, todo esto para la protección de los bienes muebles que estaban siendo saqueados. Desde entonces y a la fecha existe una preocupación de los mexicanos por la protección, conservación y acrecentamiento del patrimonio cultural. Esto queda sentado en la Constitución cuando se le otorga al Congreso facultades para legislar al respecto, generando leyes de protección del patrimonio dedicado. La Constitución le genera la potestad al Congreso de legislar sobre monumentos arqueológicos, artísticos e históricos de conservación de ser de interés nacional. Empiezan a aparecer leyes dedicadas exclusivamente a la conservación, como en 1914 la Ley sobre Conservación de Monumentos Históricos y Artísticos y Bienes Naturales, que empiezan a reconocer otro tipo de visiones del arte. En 1964 reconocen esta Ley de Protección y Conservación de Monumentos Arqueológicos y Históricos a las poblaciones típicas de los lugares de belleza natural. Hasta llegar en 1939 a la fundación del Instituto Nacional de Antropología e Historia, una institución que desde entonces ha sido la salvaguardia de nuestro patrimonio con el requerimiento de ser tutor de 110.000 monumentos históricos, de más de 29.000 zonas arqueológicas y la conservación de un centenar de museos nacionales, regionales, locales, museos de sitio, comunitarios y metropolitanos. La ley más adelante, en 1972, se emite la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, que es la que realmente hasta la fecha ha sido la máxima protectora de nuestro patrimonio, ya muy rebasada por la antigüedad que tiene, pero es la que define básicamente qué consisten los distintos tipos de monumentos, la que califica que el monumento arqueológico son los bienes muebles y inmuebles producto de culturas anteriores a la nacimiento de la cultura hispánica en el territorio nacional, los define claramente. ¿Cuáles son los monumentos artísticos? Nos dice que los monumentos artísticos son los bienes muebles o inmuebles que revisten un valor estético relevante y
adiciona que para determinar el valor estético relevante de algún bien se tiene que atender a alguna de las siguientes características: representatividad, inserción en determinada corriente estilística, grado de innovación, materiales técnicas utilizadas y otras situaciones análogas. Tratándose de bienes inmuebles, podría considerarse también su significación en función de su contexto urbano. Y los monumentos históricos, que son los bienes vinculados con la historia de la nación a partir del establecimiento de la cultura hispánica del país, los términos de la decoración respectiva o por la determinación de la ley. Hasta a partir del siglo XX cambian los criterios de valoración del patrimonio histórico y este deja de ser visto como un triste residuo del pasado para ahora asumir un uso que le garantice su sustentabilidad. Hoy en día estos inmuebles históricos con una intervención contemporánea que respete su carácter original se perciben como una valiosa aportación al adecuarse a nuevas necesidades, logrando una combinación virtuosa que sea al mismo tiempo bella y útil. Tenemos algunos casos de obras de conservación realizados, los veremos de una manera muy somera, porque en las distintas sesiones que tendremos hablaremos de una manera más profunda. Vamos a dar inicio con el antiguo templo de San Agustín, un templo que formó parte del convento de los agustinos, fundado en 1692, desde 1534 y 1541 por el virrey Antonio Mendoza, que fue la primera piedra, y dura más de un siglo hasta que en 1692 se incendia y se vuelve a construir, que es el edificio que tenemos actualmente. Y después de la reforma se convierte en la Biblioteca Nacional en 1884, hasta que Ciudad Universitaria se muda en 1954 a la Ciudad Universitaria y se queda este inmueble para usos que han tenido que ser restaurados constantemente por la cantidad de daños que ha sufrido a través del tiempo. Se dio a muchos despachos de restauración, particularmente nosotros nos dedicamos a la intervención de la estructura, básicamente en la cuestión de las fisuras y los desplomes que presentaban, las bóvedas y las de la cúpula particularmente, que generan filtraciones de agua con desprendimientos de tuberas fracturadas y desplazadas y daños en los arcos fajones. Todo esto con el apoyo obviamente del Instituto de Ingeniería. Nosotros hicimos la parte física, ellos hacían la parte conceptual para la reconstrucción de las bóvedas y los arcos fajones, para el combate de los debilitamientos, la falta de cohesión de la mampostería y obviamente también para reforzar la cúpula, que tenía ya un gran desplome hacia un costado y que fue necesario intervenirlo con una propuesta estructural muy poco invasiva a base de sistemas que no serían como fibra de carbono, que hubo que retirar todo el recubrimiento y se volvió a colocar después, quedando absolutamente limpia la solución. Otro inmueble de la UNAM de la que tuvimos la oportunidad de trabajar fue el Museo Chopo, también con un equipo de trabajo de muchos años, con el que hemos contado, y coincidió con el momento en que le dieron una presión al Museo Chopo porque no teníamos la facultad de recibir obra internacional o de otros museos porque no teníamos las condiciones de humedad o de temperatura. Fue necesario convocar a un arquitecto exterior para que se diera esa ampliación. Nosotros nos dedicamos exclusivamente a la parte de la restauración, que se basó en tres cosas, fundamentalmente en tres partes: en los elementos de hierro, que tenían grandes problemas ya de oxidación tanto en el interior como en el exterior, la tabiquería comprimida y ya estaba también en gran estado de deterioro, y el cristal, que era una parte muy importante. Este edificio de obra de Bruno Moni, arquitecto berlinés, construida para una exposición en Düsseldorf de la industria textil, cuando dejó de ser usada fue importada a México, y aquí fue el ingeniero Luis Bergmeister que trabajó en ella para armarla y colocarla donde se encuentra. Entonces hizo la restauración y sustitución de los tabiques prensados, toda la reparación del hierro, la estabilización del metal y el arreglo básicamente de la rehabilitación de la fachada. Otro edificio de la Universidad Nacional también he tenido la oportunidad de trabajar en este sentido, ya no como proyectista de
de la museografía, sino el templo de San Pedro y San Pablo es el templo de origen del Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo, el colegio jesuita virreinal, que durante muchos años se ha ido readecuando para distintos usos. Fue el Museo de la Luz, luego fue el Museo de la Constitución, y esto fue una solicitud de la Comisión de Humanidades transformarlo en la readecuación de un museo para el Museo de las Constituciones en general, para lo cual nosotros hicimos la restauración y la supervisión de la museografía para que no fuera invasiva y no alterara las características de la tipología del inmueble. Como se puede ver, se manejó una escala muy decente que no interfería con la escala original de los grandes arcos del templo. El resultado fue muy bueno, tuvo varios premios internacionales, inclusive se continuó con una aportación contemporánea muy poco invasiva, exenta, que no afectaba las tipologías del inmueble. Y de ahí pasamos al Castillo de Chapultepec, otra invitación que se nos hizo ya más lejana en tiempo por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia para coordinar la intervención que está durante muchos años requerida, porque no se había dado toda la oportunidad de hacer conservación. Se dividió en dos partes, básicamente en la parte de infraestructura, que estaba también muy atrasada en cuestión de alimentación y drenajes, y una parte más fina de la restauración minuciosa de toda la decoración y los monumentos muebles, patrimonio mueble del Castillo de Chapultepec. Y desde luego de la supervisión de la restauración de la arquitectura prehistórica del paisaje original, que también se aprovechó en aquel momento. Y para seguir con algunos modelos de los órganos institucionales que nos han visitado, se nos pidió la restauración integral de adecuación de 3 inmuebles localizados en la calle de Argentina y Guatemala, que estaban en un estado deplorable, justamente colindante con el Palacio el Palacio de Lozá, en el apartado. Vamos a ver en esta fotografía el estado que se encontraba, era para la Argentina 8, Argentina 6, y volvió en Guatemala. En la Argentina 6 no se le pudo hacer gran cosa porque en el transcurso de las etapas preliminares se encontró un monolito gigante que no hizo posible seguir con la obra, y se dedicó el espacio para una zona arqueológica complementaria desde la enfrente. Los daños eran muy grandes, pero básicamente el problema era estructural, y al hacer la restauración lo que hizo fue estabilizarse, porque además, como siempre, urgía, y había poco dinero y urgía. Una vez se terminó el asedio actualmente de la autoridad del centro histórico, se le hizo una adecuación contemporánea para recalcar la intervención, los vitrales. Terminó en el tiempo que nos lo pidieron completamente. También durante unos años estuvimos trabajando directamente para el Palacio Nacional, en que nos convocó, porque estaban trabajando al mismo tiempo de 7 a 12 compañías de restauración en distintas áreas, desde el hincado de pilotes hasta la decoración más puntual de los distintos espacios históricos del Palacio Nacional, hoy el Palacio Presidencial ahora. En general, el tránsito tenía el edificio totalmente olvidado durante muchos años. Se liberaron y implementaron las azoteas, que eran realmente una acumulación de maquinaria y de equipo durante muchos años, que había dañado tremendamente la impermeabilización. Tuvo que rehacerse en su totalidad para restituir sus características de protección al inmueble. Se recuperaron espacios que estaban sin uso, estaban cerrados con llave porque no había habido recursos probablemente para venderlos, y se abrieron y se refuncionalizaron, se adecuaron como espacios históricos que posteriormente fueron utilizados para las distintas exposiciones que se realizaron en el Palacio Nacional. Esperamos sigan sucediendo. La restauración de muebles y decoración arquitectónica fue una parte muy importante de esa etapa, que
los balcones que ya tenían problemas de estabilidad, tenemos que comentar con colinas de buey, porque corrían el riesgo de llenar de gente en los grandes acontecimientos de que por el peso pudieran ceder. Y pues obviamente el tratamiento de las fachadas que empieza la cantera, que la limpieza de la cantera siempre acarrea problemas de la propia cantera porque empieza a deshacer con la limpieza en el estado que se encuentra, se empieza a complicar. Entonces, como siempre, aumenta el presupuesto y aumenta la cantidad de trabajo. Otro proyecto ya en el interior de la República que tuvimos la oportunidad de trabajar, que era el cuartel militar Pedro Baranda, que se quería transformarlo en el Palacio Municipal de la ciudad de Campeche. Encontramos en condiciones también deplorables, en un estado que estaba prácticamente colapsado, que las piedras estaban puestas una sobre otra, ya no tenían junteo, ningún tipo de se había llevado a la intemperie. Y obviamente tuvo que hacer una investigación muy profunda para documentaria fotográfica para encontrar los diseños originales que se habían perdido con la intemperie, con el tiempo, para rehacerlos de acuerdo a sus características originales. Otro inmueble ya en la Ciudad de México, de gran importancia, porque fue el primer edificio que se construyó en la Ciudad de México, en México en general, después de la Revolución, para cumplir con uno de los grandes reclamos de la propia Revolución, que era la atención a la salud. Y con este edificio institucional se atiende esta situación, porque la cantidad de muertos que había habido en la Revolución habían sido básicamente por cuestiones de epidemias o por salud, no tanto por cuestiones de balas o por la lucha armada, sino realmente lo que había dado un rezago enorme en cuestión de salud. Y se construye este inmueble, construye la proyecta Carlos Obregón Santa Cilia. Es el primer inmueble que ya no se construye en el centro histórico, sino en la salida del Castillo Chapultepec, para que fuera el edificio el primer edificio que dio el presidente en su recorrido del Castillo Chapultepec al Palacio Nacional. Las condiciones en que nos encontramos en una de las 2 o 3 veces que hemos estado a restaurar es una condición verdaderamente increíble. Y cómo puede uno pensar que haya gente que no se da cuenta que está destruyendo sus inmuebles de esta manera, atravesando las instalaciones por todos lados, abriendo huecos donde no había y cerrando los que sí existían, cambiándole todas las características de origen y sobre todo dañándolo en cuestiones muy difíciles de recuperar. Las instalaciones siempre acomodadas, entre comillas, sobrepuestas a la cantera y sin ningún miramiento, dañando todos los elementos artísticos del inmueble. Aquí vemos una de las lámparas Art Deco hermosísimas en que no tuvieron ninguna timidez en pasar las instalaciones justo a través de ellas. Es una muestra de una fachada, nada más un pedacito para no sacar también tantas fotografías. Las instalaciones verdaderamente no tenían no interés en buscarle la mejor manera de pasarlas, y el aire acondicionado hacían grandes daños en la ventanería y no había ninguna área que se salvara, todas estaban en estas condiciones. En fin, el trabajo que se realizó y que veremos más adelante en una de las sesiones mucho más profundo, realmente culminó con la restauración total del inmueble y su adecuación para que formara parte de la iluminación nocturna del Paseo de la Reforma. Otro inmueble también de importancia es el Nacional Montepiedad, uno de los 3 inmuebles que nunca quedó modificado su uso. Son 3 inmuebles virreinales cuyo uso persiste en estas fechas, que son el Nacional Montepiedad, en el Hospital de Jesús y el Colegio de Vizcaínas. Esos 3 inmuebles son de origen virreinal, siguen teniendo el mismo uso, la misma vocación y siguen siendo vigentes. Este es un edificio enorme que es el de ahora, el edificio sede de Montepiedad, porque ya tenía muchas sucursales, pero también tenía un abandono tremendo en sus fachadas, amplísimas, casi una manzana, y todo el tratamiento de la cantera está en un estado deplorable, desde los rezagos que se huerta, injertos, deposiciones,
daños también en parte del recinto, y obviamente la restauración integral incluía los detalles decorativos y los bienes muebles. Es una obra que ya llevamos como 3 años seguidos en ella. Como en esta zona estaba ubicado el Palacio de Moctezuma, y después fue Casa de Moneda, y luego fue Casa de Cortés, y luego también fue Casa de los capitanes de Cortés. Ha tenido muchos usos y obviamente ha tenido muchas adecuaciones que han dejado este tipo de contradicciones arquitectónicas que hemos tenido que solventar, como estas. Una obra de rehabilitación arquitectónica que todavía no se está llevando a cabo porque incluye una reingeniería de los sistemas y procesos que tienen para la distribución externa de la joyería y todos los elementos que llega la gente a sacar un préstamo sobre ellos. Otro inmueble poco conocido es el inmueble de La Perolera, una casa, una construcción doméstica del siglo XVIII, de una familia peruana, La Perolera, que es de la alcaldía de Hidalgo, que nos solicitaron que la restauráramos porque ya la habían restaurado y que no había quedado muy bien, porque se dieron cuenta que habían restaurado una otra parte que les interesaba, que era la parte de las decoraciones de las yeserías. Todos los entrepisos ya no tenían, estaban totalmente sueltos, y lo que le arreglaron de carpintería pues quedó, como pueden ver en la fotografía, con unas pequeñas entraditas de luz que nos dan un poco de la calidad que tenían. Obviamente es absurdo entrar a hacer una restauración empezando por las partes decorativas, porque en las yeserías todo eso, a la hora que entramos a hacer la cuestión estructural, pues se viene para abajo lo que ya se hizo, pero aquí había muchos que no quiero pensar cuál, que finalmente dejó elementos que eran ajenos y propuso elementos nuevos que le hicieron daño al espacio general. Y tuvimos que regresar nosotros a terminar y replantear el proyecto de restauración que dejaba contradicciones tremendas como esta escalera que nos llevaba en un lado. Este es uno de los proyectos más interesantes en los que hemos trabajado en el equipo que yo formo parte, la residencia Ríos Mercado, que fue también un inmueble que los mismos vecinos se dieron cuenta que tenía gran valor, que lo veían todos los días, estaban a punto de ponerlo, que fueron a la delegación y luego al edificio del centro histórico a denunciar que estaban a punto de tirarlo. Personalmente yo fui a Bellas Artes y había 2 o 3 solicitudes de demolición con dictámenes de ingenieros civiles que decían que ya estaban a punto de caerse pasado mañana. Ya había proyectos que ingresaron de conjuntos habitacionales de interés medio que iban a sustituir esta casa. Y el estado que estaba pues era verdaderamente malo, pero no era que los pudiera restaurar. Eso era más bien un trabajo de jardinería. Eran unas ruinas románticas en las que nos encontramos y verdaderamente nos llevó grandes sorpresas porque resulta que todos los muros que eran de tabique y de cantera, todo el tabique estaba totalmente cuarteado y estaba totalmente quebrado, pero lo habían puesto una capa de aplanado muy gruesa para que nadie se diera cuenta de que tenía todo quebrado por dentro, como cuando venden un automóvil lo pintan de blanco para que no se hagan los choques. Así nos tenían todo el capítulo aplanado. Entonces apenas entramos, teníamos un presupuesto. Obviamente esto nos hizo tener que quitar todo el aplanado, tener que quitar todos los tabiques, no con uno, pero de poner cada uno de ellos por tabiques con las condiciones de compresibilidad y de capacidad de carga para que no se viera afectado. Y obviamente se encareció enormemente la restauración, y lo veremos en su momento. Era un arquitecto romántico como el arquitecto Ríos Mercado, que hacía uso de distintos estilos y distintas épocas. En este caso, unas remembranzas prehispánicas, son sus pilastras muy integradas también que hubo que restaurar, y su propia terraza en el estudio donde hizo el diseño de la Independencia, que se encontraba en estas condiciones y tuvo también que restaurarlo, y ya lo veremos en su momento, para que podamos estudiar toda la restauración que se llevó a cabo y hacer la
visita físicamente para conocerla en persona. Aquí obviamente pues, son los parches que hicieron los siguientes dueños de la casa cuando tenían un problema, y pues eso fue haciendo que progresara el hecho de que no la atendieran. Hubo una campaña también que nos invitaron a participar en que se trataba de restaurar los teatros del siglo XIX en toda la República. Se asignaron de la escala del Teatro Jicoteca. También tenía un deterioro muy bonito, pero sí con un deterioro tremendo que hubo que restaurar. Esos detalles que lo veremos en las siguientes prácticas que tendremos. Y otro que ya tocamos el tema, el edificio de Esmeralda, que era una joyería muy importante, decía yo que es la católica y de calle de Madero, y se hubo que hacer la restauración integral de las fachadas para convertirlo en un museo de estanquillo, un museo de Monsiváis, que presentaba ya una serie de invasiones tremendas en la parte de la azotea que le cargaban los pesos, que le hacían mucho daño. Toda la lámina perfilada estaba ya deteriorada por la oxidación. La mansarda con sus tejas de pizarra original estaba pintada con pintura cómics para impermeabilizante, plateado, reflejante. Digo también que habría hacer todo eso. Afortunadamente, como no conseguimos la pizarra, seguimos la vuelta y la pusimos en su parte negra, la parte original y la parte espantada en plata quedó por dentro. Y ahora es un museo que tiene mucho éxito. Otro que es realmente un proyecto muy reciente que tenemos que atender por parte del fideicomiso del Bosque Chapultepec. Este que era una bodega que utilizaban, como quedó, una bodega que utilizaban para guardar todos los materiales y las herramientas de los jardineros de Chapultepec. Y originalmente había sido la entrada del colegio militar, porque era el acceso original, pero esta condición en la que nos encontramos, realmente con la jardinería expuesta en la azotea, y estaban los techos totalmente colapsados. Se habían puesto un entrepiso de concreto armado porque era un solo nivel muy alto, y le pusieron un entrepiso para guardar los útiles utensilios de jardinería. Obviamente con unas filtraciones impresionantes que le causaron mucho daño a la cantera y a la periferia. Aparecieron vanos que no existían y desaparecieron otros que eran originales. Todo eso hubo que recuperarlo a partir de una investigación muy profunda y muy compleja que se hizo del estado original de este inmueble para retomarlo de acuerdo a sus características originales, que ahorita es un museo de sitio o una zona para visitantes de la Bosque Chapultepec. Con la suerte de que nos tocó hacer el proyecto 3 veces, porque 3 veces entramos a la hora de que conseguían los recursos, entrábamos y volvía a temblar y volvía a estructurar. Teníamos que volver a hacer el proyecto estructural. Afortunadamente Colmenas de Bueno fue muy condescendiente con nosotros y nos ayudó a hacer sucesivamente el proyecto varias veces. El resultado es muy interesante y me gustaría que lo vieran. Está entrando por donde están los niños héroes a la izquierda, y ahorita es, como les decía, museo para visitantes. Vale la pena conocerlo. Otro edificio importante que tiene mucha trascendencia, porque fue cuando acaba de entrar el secretario de Educación Pública, José Vasconcelos, y empieza a buscar como filósofo que era una visión de la arquitectura mexicana que fuera moderna y que fuera de proyección internacional, y él dice que la única manera de hacer arquitectura con esas características es una arquitectura neocolonial, una arquitectura que se guíe por los rasgos de la arquitectura virreinal. Entonces convoca a varios arquitectos, y el primero que construye es en la Escuela de Diseño de Ramírez, en la calle de Luis, que es la primera escuela neocolonial que se hace, y después la siguiente la hace Carlos Alemán Santacilia, una obra de juventud a los 20 y tantos años, y así se nos la Benito Juárez, con los materiales que exigía la situación de la recreación virreinal: teja, aplanados,
también la recreación en cuestión de tipologías, buscando esquemas compositivos como por ejemplo de conventos o de escuelas o de haciendas, y que tiene lo que parece ser un templo al centro, viene siendo la biblioteca de la escuela, el colegio de niños de un lado y el colegio de niños de otro, siempre con la recreación de la figura del Reinal como sugerencia o orden quizás de José de José. El proyecto abarcó también en la restauración integral de la actualización tecnológica de los salones que tenían distintas características y que eran mejores a los de ahora, porque eran salones que se concebían por metro cúbico, no por metro cuadrado. Entonces las alturas eran muy interesantes y tuvieron la oportunidad de actualizarlos tecnológicamente para que ahora sea una escuela a la altura de las nuevas. Y al quitarle todos los elementos ajenos que ya se han incorporado a través del tiempo, restaurar o recuperar los elementos arquitectónicos que de alguna manera le daban su carácter de neocolonial y recuperar los aplanados que le habían quitado porque decidieron forrarla con elementos prefabricados, probablemente por una razón extraña. Y hubo que retirar los elementos prefabricados y retomar otra vez en la plana original, reponerles las tejas, porque le quitaron todas las tejas porque les molestaban. Las tejas y el resultado extraordinario ya lo veremos en una de las sesiones. Más adelante, como les decía, es una sesión muy general en la que estamos hablando del universo de monumentos y de géneros y de épocas en las cuales incide un restaurador. Que viene siendo la casa, o que vino siendo en su momento la casa de la familia Hagenbeck, una persona de ascendencia europea que era muy acaudalada y que hace esta casa en la avenida Juárez, frente a la Alameda. Con el tiempo se da cuenta que le parecía ya un poco vieja y decide demolerla prácticamente en la canibaliza y se lleva otras propiedades que tenía, se lleva los elementos decorativos de esta casa. Deja la mata para la crujía, un poco de la segunda, pero todo lo demás lo demuele y decide construir un cine que se llama Cine Marguerite, que yo no lo conocí, no le tiene aquí, porque es desde hace muchos años, y luego fue el Cine Variedades, ya más conocido. Y luego ahí instaló las oficinas de COTSA, que es la compañía del gobierno que llevaba la organización de la cinematografía en México. Y entonces cuando las de Cine Variedades construyen una parte que es en los 50 la construye y luego demole la parte trasera de lo que era la sala de cinematografía, que se cae en 85 y lo que queda lo tiran. Y es lo que nos deja el señor Hagenbeck de su casa, una fachada totalmente destrozada con instalaciones que ni se notan, muy discretas. Y es que no puedo creer que haya gente que haciendo estas cosas. Cuando empezamos la obra, existe un proyecto, nos pidió un proyecto para el Museo Ricardo Martínez para la obra del amplio pintor de formato grande que estaba prestando su obra para este museo. Se inició la obra, el jefe de gobierno en aquel momento la avaló y después se dio cuenta que mejor vendía, en el día que íbamos a adelantar, mejor vendía el edificio. Lo vendió y se quedó interrumpida la obra. Pero el proyecto sí se hizo. Es nomás una manera de pasar las instalaciones. El proyecto que se hizo era una restauración que no se construyó, no se terminó de construir. Se recuperaba la parte del siglo XIX, la parte de la primera crujía. Se rescataba de la segunda crujía parte del siglo XIX que había quedado oculta atrás de unos camiones de mármol. Se rescataba el espacio como tal, el espacio de los 50, es un vestido muy generoso. En la parte de atrás se construye la parte de las salas provisionales de exhibición permanente y exhibición provisional. Se iba a hacer todo el proyecto, nunca se construyó, pero llegó a tener todo el desarrollo y tenía desarrollado un restaurante de especialidades con vista a la Alameda. Y bueno, curiosamente es uno de los varios proyectos que ya les platicaré que me han contratado varias veces, porque no por una razón no se hace, de repente me vuelven a hablar y piden otra vez que se haga el proyecto con otras características. Ahora me acaban de hablar que lo quieren hacer ya no un museo
de Carlos Martínez, que ya se murió, sino porque quieren hacerlo una entrada a un pasaje comercial que se entra por calle de Juárez, sale a la calle de atrás. Entonces ya estamos trabajando en eso, pero es otro concepto totalmente distinto, pero de la misma manera se cuida mucho la integridad y la originalidad del inmueble del siglo XIX. Luego esta fotografía no tiene nada que ver, pero yo lo ataque porque sale del edificio atrás cuando era Cine Variedades, ha sido por ahí de 1962. Desde luego fue antes de que lo mataran, que tal vez en 1962. Y después una invitación del arquitecto José Moyao, que estuvo aquí dando la cátedra con mucho éxito, la cátedra extraordinaria. Y es un arquitecto que los mejores arquitectos jóvenes que hay, jóvenes para mí, que ahí recibí toda la colaboración en la parte histórica de esta cervecería del siglo XIX, que transformó en museo tecnológico, con una aportación ya muy contemporánea, muy polémica, pero que finalmente se convirtió en un museo que al poco tiempo resulta que se abandonó porque la compañía web la compró un grupo holandés. Después se hablaron así con carácter de urgencia para la victoria de la reforma, un proyecto que hizo Aranza Lodowski muy interesante. Lo hizo muy poco tiempo, cuando platicaba a su esposa que les echó a perder un crucero que iban a tomar porque de repente le llamaron que es cirugía, que es una media naranja de duela de madera que lamentablemente se dejó a la loma y se deterioró de una manera impresionante. Se le retiró la capa de intemperie, la capa de impermeabilizante y eso permitió las filtraciones que dañaron toda la madera y finalmente la pudieron. El estado de las columnas estaban. Lo más lamentable de todo es que todos los fines de semana, sábados y domingos, eran las reuniones de los niños del DIF. Con esas condiciones increíbles, una de las pocas cosas buenas que he hecho en mi vida fue mandarle una carta al secretario de Cultura diciéndole que iba a ser su responsabilidad si se colapsaba porque estaba en las condiciones del programa. Creo que finalmente lo estaba hablando de otra manera. Otra obra también muy interesante de la época del Art Deco, que también estuvo abandonada como 20 años por una cuestión laboral, fue el Frontón México frente del Monumento de la Revolución, con colaboración con el arquitecto José Moyao también, en el que él se dedicó a la parte contemporánea en la adecuación a su uso nuevo de casino y restaurante y a la articulación de un espacio muy flexible para poder tener eventos y poder comercializar el monumento de mejor manera. Nosotros nos dedicamos a restaurarlo como era, con un equipo muy interesante. Por cierto, ahí hay uno de mis compañeros del equipo que trabajó durísimo en este Frontón México, que es ahora una obra muy interesante que bien vale la pena visitar. Está muy destruido también después de 20 años de abandono. Lo que hicimos fue consolidar las partes como estaban para que se pudiera leer con el tiempo. Y ahí había estado en la escalera. Fueron dejando el testimonio. Y luego, para seguir en el mismo orden, lo poco que tengo ordenado, porque también se adecuó, es un inmueble de 1929, que fue la Guay, que está en la calle de estaba junto a Morelos, justamente es un edificio extraordinario, es un género muy curioso porque es una alberca techada con distintas con baños y vestidores para mujeres, pero con una calidad de diseño impresionante, con todos los topogramas y los grafismos del Art Deco, todo el simbolismo que tenían en la época, y lo que hicimos fue recuperar la totalidad y recuperar los colores, y también en su momento les enseñamos todo el proceso que se llevó a cabo para que vean qué calidad de edificio se recuperó cuando verdaderamente estaba ya también en un estado crítico. Yo nunca supe si las piscinas las recuperaron porque tenía un problema de fractura, es muy difícil de recuperar, pero fuera de eso, toda la parte de cosas se recuperó y quedó fabulosa bien. Ya casi para terminar, les ponemos la traducción del Monumento de la Revolución, una invitación que nos hizo el arquitecto Felipe Leal a colaborar en el trabajo tan interesante que realizó en la Ciudad de México, particularmente en la Plaza de la República, en la cual
se puede ver ya cómo quedó ese monumento. Ya necesita otra manita de gato porque el contraste que tiene la piedra esta, un poquito aliado con el recinto negro, ya se había perdido con el tiempo, el imperio y el cobre pues ya estaba totalmente independizado, el cobre en la cúpula, y pues otra vez ya está muy mal, creo. Otra vez se parece mucho a como estaba antes, porque el clima de México y la intemperie le hace mucho daño. Esta obra fue construida por Sacpé, también un grupo con que trabajamos muy seguido. Aquí es una obra muy curiosa porque en la restauración, en la parte, en el aspecto del proyecto es muy importante porque es la única obra que hace uno, el único proyecto que hace uno, pero empieza uno con obra antes de hacer el proyecto. No puede hacer proyectos sin hacer una obra. Entonces, para hacer el proyecto hay que hacer obra, cosa que pone muy nerviosos a los auditores del gobierno, porque es otro capítulo, no sé cómo le digan. Entonces aquí fue la etapa del diagnóstico, que hubo que meter toda la estructura esta para ir viendo piedra por piedra qué daño tenía, si tenía problemas de resanar, de hacer la piedra o de sustituir en su caso. Entonces, tardó casi lo mismo en hacer el proyecto que en hacer la obra. Es que si pueden ver la escala, es impresionante el tamaño que tenía. Los lavados que se hicieron son antes del proyecto, antes de la obra, justamente para poder hacer el proyecto. Pero se da uno cuenta de la escala nada más viendo a las personas trabajando ahí como astronautas. Y ya para terminar, siempre digo ya para terminar, me hablaron en la tarde del 19 de septiembre de 2017 con una repetición muy curiosa de la fecha del temblor, que se volvió a dar en la misma fecha, pero obviamente en otro año, y nos hablaron que se había caído la madre del monumento. Me lo dijo de una manera que no me gustó mucho como articuló las palabras, parecía que era muy, pero hasta que le habían dado en la torre del monumento, a la madre, algo muy parecido. Finalmente se cayó y se hizo pedazos, y hay unas fotografías muy interesantes en la exhibición, porque aquí el dilema era el dilema de originalidad. El dilema era, para un restaurador era, ¿qué se hace? Unos dirían muy ortodoxo, dirían, no, se hace una madre nueva, totalmente nueva. Otros dirían, es falso que repitas una madre que se cayó y se hizo pedazos. Nosotros decidimos por la restauración propiamente dicha de la madre. Perdón por la palabra, sé como muy agresiva, pero es una palabra, está en el diccionario. Recuperamos a la madre con su hijo, lo hizo pedazos. Resulta que con el balanceo del temblor, lo cobijó con columpio, se sincronizó con el movimiento y lo tiró hacia adelante. La madre aplastó a su hijo, lo hizo un poco muy curioso el que una madre mexicana aplastó a su hijo. Pero bueno, se hizo pedazo. A la hora que lo empezamos a revisar, resulta que tenía, a pesar de que es un proyecto de José García y de Monasterio del Escultor, pues tenía grandes deficiencias de estructura. Tenía un castillo con varillas sin corrugar, que no tenía continuidad, y unos colados también discontinuos, dimensiones mínimas que realmente no aguantaban el movimiento. Tuvo que hacer un proyecto muy integral, pero sí tuvimos todos los elementos para reproducirlo de manera muy fiel, porque teníamos maquetas originales, teníamos fotografías y todo eso, teníamos pedacería de lo que recuperamos. La voluntad maravillosa de la discusión para ver una cabeza que es nada más una parte de la maqueta, la cabeza es mucho más grande. Fue un proyecto que tuvimos que hacer también muy rápido, y ya saben, como lo que decía, me quiero rápido, con poco dinero y con cero anticipo y todo en contra. Y eso le decía, ese proyecto se construyó en su momento en casi 5 años, y nosotros tuvimos que hacerlo en menos de un año. De manera de conclusión, vamos a decir, como hemos visto en estos ejemplos, el restaurador asume el papel de conservador del patrimonio arquitectónico y actúa desde distintos ángulos, a veces privilegiando el carácter monumental del pasado, en otras ocasiones buscando afirmar una identidad colectiva contemporánea, o a veces conciliando ambas posturas. Conservador privilegia el pasado
se afirma la identidad contemporánea o se hace una mezcla de ambas. Es una cuestión teórica. Las intervenciones que presentamos, que hemos visto a través de estos minutos, ilustran la importancia testimonial de los inmuebles patrimoniales y responden a nuestra pregunta inicial: ¿por qué restauramos? Los casos expuestos también explican la práctica profesión de los arquitectos restauradores, su compromiso con la conservación de los inmuebles significativos y con su adecuación de uso de acuerdo a las nuevas necesidades. Como se ha dicho, el restaurador de bienes inmuebles ni es un promotor del romanticismo del siglo XIX, ni tiene como objetivo recrear el pasado y reflexionar el desarrollo. Nuestro compromiso profesional tiene que ver con algo mucho más importante que solo el crecimiento de la ciudad. Está enfocado al mejoramiento de la calidad de vida, reconociendo elementos de valor en la arquitectura histórica dignos de ser conservados para el beneficio de la sociedad. El pasado es prólogo, nos decía Shakespeare, así nosotros interpretamos la arquitectura del pasado como el prólogo necesario para entender el presente y proyectar nuestro futuro, un mejor futuro. Muchas gracias. Con la intención de abrir un poco la discusión que iríamos viendo en las sesiones continuas que vamos a tener los miércoles. Si tienen alguna duda en esta etapa introductoria, sería la institución de ampliarla. Muchas gracias, buenas tardes. Luego en la exposición.